Bueno, siguiendo con los procesos de seguimiento al estudio del módulo 64 del Plan 33 de Preparatoria Abierta, lo que atañe al módulo de Historia de México del siglo XX, seguimos ahora con la decimoquinta unidad, ¿no? Titulada Régimen porfirista, aspectos económicos y sociales. Bueno, en el video anterior vimos algunos aspectos de la política porfirista y de la cuestión cultural durante el largo periodo del porfiriato. Ahora, desarrollando el tema, ¿no? Sobre todo económico, el texto inicia precisamente con la primera variable, sobre todo que se estudió mucho en el siglo XX, en la historiografía del siglo XX, del porfiriato, que es la invasión del capitalismo extranjero y el desarrollo industrial. Y ojo con los términos, hay que tener mucha precaución en términos actuales al decir invasión del capitalismo extranjero. Eso muchas veces ya está superado, ese tipo de términos. Sin embargo, pues hay que apegarnos a ellos para sus exámenes, ¿no? Pero dando la advertencia precisamente que son términos ya superados. Bueno, no es una cuestión meramente de Porfirio Díaz y del gobierno porfirista cuando se desarrolla este tipo de inversión extranjera. No, para nada. No es nuevo, pues, durante el periodo porfirista. Más que nada, se da tras la República Restaurada para 1867, cuando se busca intensamente la atracción de capital extranjero para solventar, ¿no?, los problemas económicos del país y también para no tardar más lo que es el desarrollo industrial, ¿no?, que algunos autores mencionan que para finales de la década de los 60 del siglo XIX es una cuestión protoindustrial, o sea, preindustrial, no industrial conocida así, por ejemplo, comparación de Estados Unidos, de Alemania, de Francia o de Inglaterra, ¿no? Países altamente desarrollados para este mismo periodo. Ahora, es importante señalar lo siguiente, ¿no? Que es importante que lo tengan para su estudio al momento de hacer toda una cronología de sus mapas conceptuales y sobre todo una cronología dando el seguimiento de lo que se llama porfiriato, ¿no? Este largo periodo de 30, de más de 30 años en términos genéricos de la historia de México, ¿no? Es una de las variables, la económica, pues. Ah, bueno, aquí señala también, que le da mucha importancia sobre todo a la cuestión de la circunstancia económica de México, ¿no? Durante la República Restaurada, ¿no? Este, bueno, principalmente se enfoca en lo siguiente, que el gobierno de Porfirio Díaz este, reconoció la deuda exterior, ¿no? Y eso es importante porque eso evita otra vez otro problema como la intervención francesa, por ejemplo, ¿no? Y bueno, este, precisamente para dar solvencia a esta gran deuda, se le da muchas facilidades, muchísimas facilidades a los inversionistas, ¿no?, de otras industrias a nivel internacional para que inviertan en México. El autor señala que es un carácter semicolonial de la economía. Sin embargo, hay que tener bien preciso ese término semicolonial porque es anacrónico, ¿no? No va a venir en el examen, considero que no viene en el examen, pero hay que tener mucho cuidado cuando leemos este tipo de autores, con este tipo de perspectivas, más o menos de la década de 1960. O sea, ya pasaron bastantes años como para tener diferentes textos. Por eso los invito a que me hagan las preguntas, de que me consulten para más fuentes actualizadas, veraces, certificadas, para que tengan una mejor perspectiva de realmente qué se comprende como porfiriato en términos económicos, ¿no? Inclusive solamente en eso, en términos económicos. Y bueno, aquí señala que se le dan concesiones para construir casi todos los ferrocarriles del país, ¿no?, a los norteamericanos, pero eso no es del todo cierto, ¿no? Lo cierto también es que tanto a veces el gobierno mexicano como la empresa privada, ya sea inglesa, británica, pues, o estadounidense, tenían ciertas concesiones de tramos ferroviarios. ¿Qué significa esto? Que los dos o los tres ponían partes tripartitas de la cuestión financiera para dar salida a ese tipo de proyectos ferroviarios, ¿no? Entonces allá vemos que no solamente fue los norteamericanos y que no solamente fue capital privado. Ahora,
Por supuesto, no es el predominio de los grandes capitales, señala el autor. Por supuesto, a finales del siglo XIX, sobre todo de 1880 a 1900, en ningún otro país del mundo van a predominar los capitales más bajos. Al contrario, van a ser los grandes inversionistas en todos lados, no solamente en México. Haciendo el cotejo, la comparación con el caso latinoamericano, vemos que inclusive esto se dio primero en Argentina, ¿no? En Brasil mismo, en Chile, por supuesto. México no va a ser la excepción, ¿no? Otra vez, hay que tener mucha precaución cuando leemos ese tipo de textos, porque pareciera ser que aíslan a México, aunque sea nuestro objeto de estudio en términos reales y que es el que les va a ayudar para los exámenes, lo aíslan como si fuera aquí pasara todo, ¿no? Descontextualiza completamente, desenchufa al país de la circunstancia histórica, de la circunstancia económica, social y política del resto de América Latina y, por supuesto, de todo lo que comprende Occidente, ¿no? Bueno, este, la construcción de los ferrocarriles, ¿no? Una cuestión importantísima, por más que se haga el debate, fue durante el periodo porfiriano, o porfirista, más bien dicho, cuando se construye precisamente la mayoría del andamiaje ferrocarrilero de todo el país, ¿no? Que inclusive en la actualidad tiene la misma traza, o sea, el periodo de Porfirio Díaz también es conocido como de gran avance en términos de infraestructura de vías de comunicación, ¿no? Ahorita lo veremos. Bueno, por supuesto que hay concesiones otorgadas por el gobierno, ya lo habíamos mencionado, no son todas, por supuesto, y se buscó siempre, en términos que le convenieran al gobierno mexicano, tener un poquito ahí de diferentes inversionistas, no todos para el mismo, ¿no? Ya desde entonces se entendía que, no sé, que crear un monopolio de ese tipo de empresas constructoras de ferrocarriles iba a significar un problema para la inversión de otras empresas, ¿no? Entonces son matices que hay que señalar para que no nos vayamos con esas primeras impresiones nada más, ¿no? Bueno, siguiendo precisamente con esto, hay que tener muy en claro, por ejemplo, no tanto las cifras que vienen aquí, porque estas están ya revisadas y les aseguro que no van a cuadrar nunca con los estudios actuales. De una vez se los digo. Lo que sí tenemos que fijarnos mucho es que para el examen pone mucho énfasis en las fechas, ¿no? Y los procesos generales, no particulares, ¿no? Por ejemplo, la nacionalización de los ferrocarriles, ¿no? El gobierno del general Díaz decidió en 1908 comprar parte de las acciones ferrocarriles privadas, ¿no? Esas fechas, esos procesos, ¿no? Son los que tenemos que tener claro, con mucha consideración. Ahora, es importante la cuestión, ¿para qué las vías de comunicación o cómo estaban dirigidas? ¿Era nada más para comunicar a las personas? No. El proyecto real del andamiaje ferrocarrilero en México durante el porfiriato es de incentivar la industria pesada, la comunicación de mercancías, eso es lo que importa. No solamente la cuestión es más, lo de los trenes de pasajeros es lo que sobra, precisamente del uso de las vías férreas en México. Lo urgente aquí es ver el ferrocarril como medio de transporte de bienes, minerales, por ejemplo, ¿no? De mercancías y de productos de importación y de productos, por supuesto, para la exportación hacia Estados Unidos principalmente y hacia Europa. Entendamos que también existía la exportación de materias primas sobre todo, ¿no? Ahora, bueno, si bien la cuestión de los ferrocarriles es lo más relevante del proyecto económico porfirista, ¿no? Lo que tiene un mayor impacto, por supuesto, también. La explotación minera también es una cuestión importante porque ahí tenemos también los cambios de cómo se hace ese tipo de explotación minera, que lo entendemos muchas veces como oro, plata, ¿no? Metales preciosos, minerales preciosos, pero es durante el porfiriato donde se hace el tránsito, el cambio de este tipo de metales a los metales industriales. ¿Qué importaba ya más sacar? Si plata o, por ejemplo, cobre. Para las nuevas maquinarias eléctricas, para las nuevas indumentarias y maquinarias y herramientas que se están utilizando a nivel global, pues por supuesto que el cobre va a tener una mayor importancia en términos para la industria pesada. No se va a dejar de extraer oro ni de plata, no, sino que se suman otros y que además estos otros tienen mayor peso sobre todo para la cuestión de la extracción,
Es importante que lo tengamos en consideración, ¿no? Y bueno, por supuesto que hay reformas legislativas para la cuestión de la ley de minería, ¿no? Para la adjudicación, precisamente, de licitaciones de las empresas mineras, que el autor da mucho hincapié precisamente a que hubo allí una contrapartida para los obreros, para los mineros mexicanos. Evidentemente lo fue, no fue una situación buena para ellos, sin embargo, sí incentivó mucha inversión en términos de explotación minera. Ahora, es muy importante que se lo señale, no viene en el libro, pero en términos reales, el desempeño de la minería en México en el porfiriato se estanca, comparándolo con el desarrollo que se venía dando desde la independencia del país. Pero eso es por muchos factores, no solamente porfiristas, ni no. Son por factores inclusive internacionales, ¿no? De los precios de los metales, los cuales México no podía poner un precio de este tipo de metal, mucho menos porque no tenía industria, ¿no? Y bueno, aquí el autor señala que posiblemente esta es una pregunta de examen, ¿no? Que para 1900 las empresas norteamericanas habían invertido $500 millones para la explotación de minas en Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, Guerrero, Puebla y Oaxaca. Se queda muy cortito el autor. Muy cortito porque en términos reales está sacando a uno de los máximos inversionistas de la minería durante el porfiriato, que son los ingleses, y no los está tomando en consideración en ningún momento, ¿no? Se enfoca mucho a que las jornadas laborales de los mineros, pero no a la cuestión meramente económica, que es a la que le pone precisamente el título, ¿no? Bueno, la explotación del petróleo, ¿no? Pues para 1901, Díaz expide la primera ley de petróleo, ¿no? En la que se concedió a compañías explotadoras de petrolíferos, ¿no? La extensión de impuestos para la importación de maquinaria, de accesorios, de beneficios del petróleo, y se liberó, ¿no? De tributos a los capitales invertidos y se hicieron ofertas en terrenos baldíos, ¿no? Otra vez, ¿no? Un poquito más yéndose por la cuestión social y no viendo la cuestión económica, que es bien importante. Si se entendía para finales del siglo XIX que el petróleo y sus derivados iban a ser un energético, un insumo a la par de la electricidad, pues es evidente que un proyecto económico nacional debía estar abierto, ¿no? A la inversión en este campo, ¿no? De extracción de petróleo. Otra vez, pareciera ser que el autor solamente pone a México como si fuera una cuestión, un ejemplo malo de cómo se administra esas cuestiones. Ahora, hay que entender lo siguiente, si nos vamos a los casos latinoamericanos pasa exactamente lo mismo, inclusive peor, ¿no? México en ese sentido, en ese mercado, logra captar muchos capitales que se iban a invertir en América Latina para traerlos en México, ¿no? Con diferentes resultados, ¿no? Es más, la mayoría de ellos ni siquiera fue satisfactorios para esas empresas, ¿no? Resultó muy mal. Y algunas de las empresas, ¿no? Pues aquí la señala, ¿no? Pearson Son, el Águila, de capital mexicano, la Huasteca, Petroleum Company y Transcontinental de Petróleo, ¿no? Son algunas, ¿no? Y pues sí señala que aquí, que en términos reales, pues las utilidades son muy bajas, muy, muy bajas. Evidentemente aquí es una cuestión bien importante que sí va a venir en el examen y que sí se va a manejar en términos estrictos, la banca y el crédito. Es importante que señalemos esto en dos partes, el crédito público y el crédito privado. Vamos a ver cómo se genera esta situación, porque es una de las preguntas que siempre nos atañen, que pareciera ser que el autor aquí en 3 párrafos literalmente los quiere abordar. Es imposible. Por eso muchas veces en el examen se nos confunden, porque no queda bien explicado, ¿no? Bueno, precisamente aquí se señala que cuando Díaz llega al poder, pues la hacienda pública estaba prácticamente en bancarrota. Y pues para 1910 había un remanente de 136 millones de pesos y un crédito existente, un crédito exterior satisfactorio. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hubo crecimiento económico en México de una manera sostenida, eso es importantísimo, no más que creció un año y después que no, sostenida durante el porfiriato a pesar de algunos
problemas allí a nivel económico, ¿no? Y que bueno, pues la entrada de los bancos privados en México durante el porfiriato fue bastante extensa y que tuvo mayores implicaciones. Y eso es importantísimo, ¿no? Porque van a propiciar la inversión a partir de otras industrias. Le va a propiciar inversión también a las industrias, por ejemplo, agrícola, la minera, por supuesto, en infraestructura, por ejemplo, de obra pública, ¿no? Va a haber más créditos, va a haber más empresas y esto genera una derrama económica importante. Ahora, las empresas, por ejemplo, los préstamos hechos por el gobierno, los préstamos hechos por los bancos privados generan intereses y esos intereses se convierten en utilidades para los bancos al término de una deuda. Es importante que lo integremos en nuestro estudio, que lo pongamos ahí en un mapa conceptual, un acotamiento, ¿no? Y bueno, pues aquí señala que para 1876 existía solo un banco. Sí, a ver, banco formal, pero en México desde 1840, más o menos, 1850, existen las cajas de ahorro que hacían la función de la banca, ¿no? Solo que no estaba formalmente institucionalizada como tal. Pues se le fue el autor y es importante, ¿no? Para 1910 señala 32 bancos con un capital de 764 millones de pesos, ¿no? Este, pues bueno, son de diferentes giros estos bancos, ¿no? Refaccionarios, de emisión e hipotecas, ¿no? Y bueno, es importante, la banca, el desarrollo de la banca y el crédito durante el porfiriato es básico para explicar el desarrollo económico de México. Y bueno, pues cabe señalar que fue durante el porfiriato donde México generó su primer y único, hasta la fecha, superávit, ¿no? Y bueno, pues sigue la política social, que aquí entendemos que el autor es a lo que le pone más peso, y entendamos esto también en función de que el autor quiere después, a partir de esto, explicar los orígenes de la Revolución Mexicana, ¿no? Por eso le da este, tanto juego a la cuestión social. Ahora, ¿qué hay que rescatar? Muy importante para el examen. No es el estado social del país, como señala precisamente, ¿no? El autor, ¿no? Que el vergonzoso contraste, ¿no? Y todo esto que sigue hasta la fecha. No hay ninguna alusión directamente a Porfirio Díaz en esos términos históricos. Ahora, uh, sí hay modificaciones, por supuesto, a las leyes de reforma, a una constitución que ya tenía prácticamente 55 años, ¿no? Por supuesto que las hay, pero lo que nos tenemos que poner con mucha importancia, que poner mucho énfasis, pues, es a la cuestión del desarrollo del partido de los científicos, cómo finalmente estas cuestiones del envejecimiento del gobierno porfirista, envejecimiento en términos de todos de todo su gabinete, de todo su grupo político, y cómo ese cansancio y esa fatiga hace que entren otros grupos, ¿no? Bueno, aquí señala el caciquismo en el sistema de gobierno, por supuesto, las estructuras jerárquicas en el gobierno de Díaz, eso por supuesto que no hay que omitirlo. Las restricciones a la libertad de expresión también es importante, ¿no? Ahora, ahí va, ¿no? Restricciones a la libertad de expresión, y si por eso el autor menciona que Porfirio Díaz lo genera como dictador, pues entonces yo creo que el mundo estaba lleno de dictadores en ese momento, inclusive en Estados Unidos, en todos lados, precisamente porque la libertad de expresión no era entendida como la entendemos hoy en día, ni mucho menos con una constitución tan progresista como la de 1917 se va a entender la libertad de expresión a finales del siglo XIX. Eso es anacronismo completamente, ¿no? No estamos justificando a nadie, sencillamente es que este texto juega mucho en estos procesos. Por la fecha en la que se hizo este libro, del Plan 33, juega mucho con los procesos de ver a Porfirio Díaz como lo peor, ¿no? Entonces, en términos actuales, eso ya no es posible, porque hay muchísimos trabajos, no solamente que quitan esa visión, sino que ponen en perspectiva, que ponen con matices ciertos aspectos de manera más profunda, ¿no? No genérica. Bueno, pues en términos también ahí de la organización de los trabajadores, esto sí va a venir en el examen, ¿eh? De una vez se lo señalo, que las organizaciones de los trabajadores, los pequeños propietarios y comerciantes, y las composiciones de las clases medias, ¿no? Que si tienen o no tienen jugada a nivel político. Eso es de mayor importancia, por supuesto. Y bueno, aquí señala que también la decadencia de la dictadura, ¿no? Cuáles son sus situaciones, y el apoyo a la pequeña burguesía, ¿no? Eso me parece que sí hay que señalarlo, muy importante, haciendo notas a margen, haciendo sus cuadros conceptuales, sus mapas mentales,
porque si nada más estamos subrayando el libro se nos va a pasar muchos datos, muchísimos datos se nos van a pasar ahí. Bueno, también señala, por ejemplo, el desarrollo del movimiento obrero, y aquí les van a ir varias preguntas en el examen, ¿no? Los círculos obreros libres, la huelga de Cananea, el programa del Partido Liberal Mexicano y las orientaciones de cada uno. Por supuesto que la huelga de Río Blanco, ¿no? Las cuestiones de cómo se tratan los trabajadores y las organizaciones sindicales. Va a ser importante, no solo en México otra vez. Eso se dio en todo el mundo, ¿no? Son organizaciones internacionales muchas veces, ¿no? Es importante que saquemos, por ejemplo, que los pongamos en perspectiva los hermanos Flores Magón, las sociedades mutualistas, por supuesto, las fechas en las que se generan estos grupos, porque son preguntas de examen. De una vez se los digo. Y bueno, tiene también por ahí otra temática, ¿no? Que son los efectos del latifundismo y el problema del campesinado, ¿no? Las grandes extensiones de tierra, las haciendas, grandes territorios, latifundios, pues, propietarios de una persona, en las que tenían en términos muy precarios las condiciones de los trabajadores y de los campesinos, ¿no? Prácticamente los tenían amarrados para poder hacer cualquier impronta. ¿Qué quiere decir esto? Ningún campesino de origen que tiene una perspectiva de un salario común va a poder en algún momento, en cualquier momento va a poder generar su propia empresa agrícola. Eso es imposible. Entonces, al contrario, ¿no? Se generan como si fueran estas haciendas prácticamente como empresas y monopolios en términos comerciales internos de las regiones nacionales, ¿no? Es importante señalarlo, ¿no? Los efectos negativos de las leyes de reforma. Aquí le van a poder echar la culpa a Porfirio Díaz, pero sencillamente la Constitución de 1857, que es mucho antes de que Porfirio Díaz llegara al poder, ya establecía estas posibilidades de generar esta cantidad de tierra. ¿Por qué? Tampoco le vamos a echar la culpa directamente a una Constitución como del 57, porque la naturaleza de la Constitución del 57 es una naturaleza de liberalismo económico, y eso significa tierra y producción, industrialización, a lo que cueste. Era la naturaleza de esa constitución y era por la urgencia de que México tenía de producir, de estar en un estado de bancarrota constante a tener una pequeña producción, ¿no? Y se logra paulatinamente, sin embargo, con contrastes sociales muy, muy severos. Bueno, el problema agrícola es importante que lo tengamos en consideración, ¿no? Las rebeliones campesinas, ¿no? Que vamos a encontrarlas por ahí también en diferentes zonas del país, ¿no? Y es importante que veamos lo siguiente, ¿no? Para que tengan mayor capacidad de acordarse de las fechas del examen, les pido que en la página 279 tengan la lectura completa del programa del Partido Liberal Mexicano proclamado en San Luis, Missouri, y en Estados Unidos el 1 de julio de 1906. Es importante que las organizaciones hechas en Estados Unidos que van a tener implicaciones en México, ¿por qué se hacen en Estados Unidos y no en México? ¿No? Precisamente por la libertad que hay allá de conjunción política, ¿no? Y porque permitía precisamente una mayor libertad de expresión, eso sí hay que decirlo, y además por las posibles represalias, ¿no? Eso es importantísimo señalarlo, ¿no? Hay que analizar esto, hay que contestar sus sumarios, ¿no? Y pues aquí señalan unas preguntas que ya podemos criticar un poco, ¿no? Es mejor que las critiquemos y ahí nos vamos a quedar con lo que dice el autor y con lo que sí se puede entender actualmente como estas respuestas tentativas. ¿Por qué ha sido México campo de explotación para los extranjeros? Si vemos esa pregunta así como viene, o sea, sencillamente es como un adoctrinamiento muy, muy malo, ¿no? En términos de reflexión histórica. Esto no sirve para reflexionar la historia, esto sirve para juzgar decisiones que este libro nos está dando en términos paulatinos y en términos muy genéricos, ¿no? Ahí está la pregunta por si la quieren responder. O por si tiene respuesta, yo no le encontraría respuesta a esa pregunta. ¿Cómo se formaron los grandes latifundios? Bueno, tiene mejor perspectiva esa pregunta, ¿no? ¿Cómo se formaron los latifundios en México? Entendiendo la Constitución del 57, ¿no? Y que ya maduran los latifundios con Porfirio Díaz, cuando ya hay una estabilidad política y social, también hay que decirlo. ¿Cómo se construyeron las primeras líneas férreas en México? Las primeras, ¿no? Pues yo creo que son las únicas también. ¿Qué representan las obras materiales de la administración pública? ¿No? ¿Cómo y por qué se vieron reducidos a la esclavitud los indígenas y los campesinos?
la esclavitud y esas cosas son anacronismos. Hay que tener muchísimo cuidado en términos históricos cuando vamos a meter la palabra, por ejemplo, esclavitud en un periodo que no es y que ya existen otros conceptos para mencionar tal vez lo que quieras decir, pero esclavitud no. Entonces aquí tenemos que el autor pues no planteó, no planteó bien las preguntas, hay que ser sinceros. ¿Cómo se transformaron en proletarios los artesanos y los pequeños comerciantes? Más que cómo, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Cuál es su función ahora? Si el proyecto realmente era la industrialización en México desde la época de Juárez, pues evidentemente se tienen que convertir en proletarios en términos sustanciales los artesanos y los pequeños comerciantes, porque entran en una nueva dinámica económica, a una dinámica económica de un capital activo, de una bancarización, de un Estado en el que se moderniza mucho este término del crédito y de la banca. Entonces ocupan estar en una cadena de producción, por eso se transforman en proletarios. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque estamos cambiando el país aquí de una parte ahí artesanal, ahí de que se hace todo de manera artesanal, a una protoindustria, a algo medio artesanal, medio industrial, y después a lo industrial. Si no, no hay crecimiento, ¿no? Hay que entender todo en términos contextualizados. Por eso es importante que sí lean las preguntas y sobre todo que las critiquen. No hay que tenerle miedo y los autores no siempre dicen específicamente lo que fue en realidad, porque pues escribieron en una época. Si este libro lo escribieron en 1960, pues tiene una perspectiva oficialista de que el Partido Revolucionario Institucional es la gloria de la democracia en México y el régimen porfirista es lo peor que le pudo haber pasado al país. Actualmente ya afortunadamente podemos tener más información al respecto y podemos discernir completamente de ese tipo de preguntas. Solo que sí les advierto, no hay que despegarnos de los datos que vienen ahí, criticarlos sí, no despegarnos, porque son los que vienen para su examen. Y me pueden escribir sus preguntas, sus dudas, sus quejas, sus sugerencias. Lo que importa es generar debate sobre el tema, ¿no? Porque ahí se les va a quedar más las fechas, los actores, los procesos. Si nada más hacemos la lista y memorizamos, no les va a quedar nada. Entonces, espero que les ayude esta guía de estudio. Y es importante leer la totalidad de la unidad.